Hola, buenos días, Osvaldo. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, me acabo de despertar. ¿Nos va a dar las calificaciones hoy? No, se las voy a dar en la tarde cuando ya me entreguen, es que todavía no reviso la última tarea, Eh, entonces, vamos a iniciar con las preguntas, por favor, si me haces favor ¿cómo se llama? De leer la primera, sí, de la que les dejé. déjame nomás Hoy vamos descargo. a cerrar con el tema de cómo el conductismo se convierte en la teoría cognitivo-conductual, o sea, deja de ser el conductismo puro. Tenemos dos grandes autores que son Bandura y Rotter, que empujan hacia el cognoscitivismo, al propio conductismo, y vamos a cortarle ahí. Y hoy les voy a exponer el tema para el segundo parcial, que sería las terapias cognitivo-conductuales, que son en lo que acabó el conductismo. Entonces, si me das la primera, nada más que no puede entrar Anita, pero no sé por qué no puede entrar. A ver, déjame le mando. Ya se la digo la pregunta. Sí, Dice, ¿quién es el padre del enfoque cognitivo-conductual y por qué? Yo le puse Julian Roberts, considerado como el padre del enfoque cognitivo-conductual por ser la primera persona en utilizar este término, pero él lo usa como aprendizaje social. sí, pues el primero que utiliza este término, y de hecho, sin embargo, él no lo desarrolla. Julian Rotter no lo desarrolla porque hay otras personas más aventajadas. Vamos a ver ahorita a Ellis y a otros más que sí logran ese desarrollo. Bien, buenos días, Ruth. ¿Qué tal? Estamos, Hola, profesor. le estoy preguntando sobre las preguntas. Sí, Si me hace el favor de leerme la número 2. la número 2 dice, ¿cuál es la crítica al conductismo? Y realizó un ejemplo. Y dice, pues que tuvo en cuenta que la gente trabaja para alcanzar objetivos, tanto a causa de las consecuencias, que son las recompensas, como de los pensamientos y percepciones acerca de los resultados y su probabilidad. Pues no sé, por ejemplo, una persona pues trabaja para que le paguen, ¿no? Sí. Podría ser. Entonces Ajá, ahí está la recompensa. claro. Em, algo que se le olvidó a Skinner es que el ser humano, con su inteligencia tan potente, puede predecir si alguien le va a pagar o no. O sea, si alguien le va a dar un refuerzo o no. Puede ser un pago, puede ser cualquier otro tipo de refuerzo. Entonces, un animal, pues difícilmente te ve a los ojos. Si ustedes se fijan, ese es un detalle muy curioso que tienen los animales, que están como que, o sea, sí identifican al dueño, a su dueño, a su amo, pero difícilmente ven a los ojos la expresión facial. El ser humano tiene 120 expresiones faciales diferentes. El chimpancé 64, está como a la mitad de nosotros. Y si vamos bajando en la cadena evolutiva, nos encontramos con que entre más inferior es un animal, tiene menos expresiones faciales. Por ejemplo, el pez tiene solamente dos, que es cuando va a comer, que abre la boca, y cuando está, digamos, neutral, que es con la boca cerrada. Entonces solamente tiene dos. Y bueno, las expresiones faciales retroalimentan a la persona
sobre si el otro está dispuesto a cumplirle el deseo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo voy con mi jefe y le pido un aumento de sueldo y me empieza a poner una cara así como muy seria, hasta me empieza a tartamudear la voz para pedirle el aumento de sueldo, ¿no? Entonces, o inclusive puede ser que le diga, no, no, pues yo nomás comentaba, o sea, lo que usted me quiera dar. ¿Por qué? Porque el ser humano está constantemente siendo retroalimentado por la expresión facial del otro. Y eso, este detallito, para Skinner no existía. Y es un detallote, no es un detallito, ¿verdad? Entonces, el que yo me dé cuenta que el otro no está dispuesto, o si está dispuesto a cumplirme un reforzamiento determinado, me va a hacer que corrija mi conducta, la cambie, la atenúe, o de plano la deje en paz, ¿no? Como les decía del caso de la chica de Starbucks, que me daba mi chorrito de café, me ponía una cara alegre, ¿no? Entonces, cuando una gente pone una cara alegre, uno tiende a encimarse con ese tipo de personas. No sé si se han fijado, que la gente que es muy bonachona, que le ves una carita muy, muy alegre, que difícilmente te dice que no, tú a esa persona le pides. Y a la persona que está media enojada, con cara de sargento mal pagado, a esa persona sueles no pedirle, ¿sí? Porque el ser humano, pues, se fija en la expectativa, qué tan alta expectativa tengo de que esa persona me dé, ¿sí? Y bueno, eso se aplica a muchos aspectos. Por eso, Rotter creo que fue el que vino acabando con el conductismo. No, no, no tanto Bandura. Bandura, pues sí, también contribuyó, ¿no? Pero el que le dio el segundo masazo fuerte fue Rotter. Y bueno, Skinner no vio tan grave a Rotter porque Rotter no se hizo tan famoso. Rotter es un poquito anónimo, digamos, un psicólogo no tan conocido. En cambio, Bandura sí fue mucho más famoso que Rotter. De hecho, todavía vive. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente. A ver, Ángeles, o sea, echa la mano. Pues sigue, profe, es que no. La tercera fue primera, Osvaldo, segunda, Ruth. La de la segunda crítica, Angie. ¿Cuál es la segunda crítica al conductismo y realiza un ejemplo? Ah, Yo encontré las críticas como que numeradas, pero no sé si están bien, lo voy a decir. No Pero entendí. ahí en las diapositivas yo les puse primera Es que no crítica, las, ¿eh? es que no las encontré en las diapositivas. Sí, ahí se las puse, o no se las puse. Sí, Entonces me sí, equivoqué de diapositivas. o que nos ayude alguien más, no sé si nos Mejor. ayude Fátima con la segunda, o alguien que la tenga, o Cristian. Yo sí la tengo. Dice, ¿cuál es la segunda crítica al conductismo? Y realiza un ejemplo. La Ajá. segunda crítica que hace Ruther es pedirle a los psicólogos que estudien las experiencias subjetivas. Un ejemplo es de que un psicólogo, no sé si esté bien, que estudie las razones por las cuales pues tiene el comportamiento a lo mejor de morderse las uñas. No sé si queda el ejemplo. Pues sí, miren, por ejemplo, a partir de lo que dijo Rotter, de que no se podía investigar, fíjense que en Freud y Skinner coinciden mucho en muchas cosas, aunque son teorías muy diferentes, porque una se va al pasado distante y otra es del ambiente y del ambiente más bien presente. Skinner coincide Skinner y Freud en que hay que analizar al sujeto individual. O sea, no les gustaba estudiar al sujeto en relación con otros sujetos. Esa es una gran falla que tiene el psicoanálisis y que tiene el conductismo clásico y el psicoanálisis clásico. Entonces,
como una crítica posterior al psicoanálisis se crean las terapias sistémicas. Por ejemplo, el hecho de morderse las uñas tiene que ver con los papás. Cuando el papá te ve, que estás mordiendo las uñas para que te vea el papá y para que el papá sepa que estás nervioso o nerviosa y te dé o te pregunte. Y se generan vínculos o círculos en donde la persona aparece con una conducta determinada ante ciertas personas, ¿sí? Con los papás te portas de una manera diferente, que si estás con el novio, que si estás con compañeros, que si estás, porque precisamente la interacción social explica mucho de la conducta humana. Y Freud no le interesaba eso. Para él era un enfermo el que llegaba con él. Y los papás no tenían nada que ver con el enfermo. Ni lo producían, ni lo hacían, nada. Ni contribuían a que su enfermedad siguiera. Y eso fue un error de Freud también. Porque solamente investigaba sujetos individuales. Por ejemplo, el caso del pequeño Hans, del pequeño, del caso Juanito, solamente lo estudió a Juanito, no estudiaba la interacción que tenía con los papás. O el caso de Wes Schreber, no estudiaba la interacción que tenía en la clínica, que son los casos célebres de Freud, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ahí les falló a los dos. Entonces, Rotter dice, acuérdense que en Estados Unidos el psicoanálisis no pegó. Lo que pegó fue el conductismo, el humanismo y luego el enfoque cognitivo-conductual, que es el que vamos a ver hoy. Porque el psicoanálisis siempre estuvo a la baja, casi nadie, digo, en la actualidad sí, ¿verdad? Pero en su momento, en los 70s, cuando estaban esas luchas internas, casi el conductismo no, digo, el psicoanálisis no tenía mucha presencia. Sí la tuvo en toda Europa y en toda América Latina, pero paralelamente en Estados Unidos el conductismo era el fuerte. Y de hecho, pues ustedes se fijan, los norteamericanos son súper prácticos, ¿no? Entonces querían un enfoque muy práctico, muy rápido. Así son los gringos, ¿no? A ver la que sigue, la tercera crítica, supongo. ¿Nos ayuda Celina con la tercera? Hola, hola. Celina. O alguien más que nos ayude. Anita, ¿tienes la tercera ahí a la mano? La cuarta pregunta. Ay, profe, yo las hice mal. Es que subí las de hoy, o sea, las preguntas que nos había dejado hoy. O sea, me confundí con las fechas. ¿Las de hoy? Todavía Sí. no les expongo. No te preocupes, pero mándame las anteriores hoy mismo para... Sí, ahorita las voy a ¿Qué mandar. pedo? ¿Vienes del Ahorita futuro, Ana? las voy a mandar. Pues, es que primero les expongo para que tengan más fortalecimiento de... Acuérdense que desde que se creó la teoría de la memoria se sabe que es mucho mejor reforzarla con preguntas, exposición del maestro, reflexión del alumno, que tengan muchos elementos donde tengan que tocar de nuevo la pregunta. A Sí, veces, más bien se me cuatrapearon los cables. sí, no hay Porque, problema. o sea, las preguntas las contesté con la presentación, pero se me hizo raro porque no, dije, ay, no, pero no me acuerdo que hayamos tomado ese tema. Y pues sí, con obvias No, razones, no lo hemos tomado. de hecho le puse la fecha de hoy, porque me lo dijo Ajá, la sí, pues coordinadora, no me di cuenta pero, en la fecha. pero tiene para Y dije, entregar "Ay, toma". hasta el siguiente lunes, si no me equivoco, en Ajá. las del 5 de octubre. Pero las anteriores se vencen hoy, si no me equivoco, hoy en la Sí, noche. ahorita la subo. A ver quién me ayuda con la que sigue de Rotter. Es que Rotter es un caso bien interesante. Se me hace que fue el que acabó con el conductismo, porque le dio en la clave en muchos aspectos muy recalcitrantes, así muy sólidos, unas ideas muy sólidas que tenía Skinner. ¿Verdad? ¿Quién más nos ayuda? La 4 dice, ¿cuál es la tercera crítica al conductismo?
Decía que solo valen los estudios en seres humanos cuando se encuentran en interacción social. Y pues ahí es como, porque las personas cuando estamos en grupo como que actuamos diferente que cuando estamos solas. Por supuesto, eso es un asunto, es que todo lo investigaba Skinner a solas, igual Freud también a solas, y la interacción no le interesaba. Sin embargo, en los años 80, 90, se crean teorías muy contrarias a las de Freud, por ejemplo, la sistémica, que nota que, por ejemplo, una niña que tiene diabetes llega al hospital y le empiezan a quitar la diabetes a través de insulina, digo, no quitarle, a controlarse, pero cuando llegan de nuevo los papás, sobre todo la mamá, se le dispara el azúcar a la niña. Entonces los médicos observan este dato muy curioso. ¿Por qué se le dispara el azúcar? Porque la mamá empieza a regañar a la niña en el hospital diciéndole que no debe de comer esto, que sí se comió sus verduras, que sí, que quién sabe qué. Y entonces notan que la reacción de la niña es como que inhibiendo la producción de insulina por el páncreas, pero cuando está la mamá presente, cuando está la familia presente también, pero menos. Pero cuando está sola, se le controla solita el azúcar. Entonces, esta interacción de cómo la enfermedad la puede producir un miembro de la familia, fíjense, cómo un miembro de la familia puede producir y hacer que se conserve la enfermedad, nada más con verla, nada más con el hecho de saber que ahí está la mamá, inmediatamente se enferma la niña. Descubrieron que no era funcional el sistema tipo clínico, le llaman, porque si yo tengo una enfermedad muy grave como un cáncer, por ejemplo, pues lo que tiene que ver mi familia con que yo tenga cáncer, pues nada, me van a quitar el tumor, me van a dar quimioterapia. Pero en el caso de las enfermedades mentales vinculadas con los fenómenos psicosomáticos, tiene que ver mucho la familia. La familia se encarga de producir esos fenómenos psicosomáticos y también se encarga de que se conserven, de estabilizarlos y de etiquetar a la persona como enferma de diabetes. Entonces, por poner un ejemplo, pero hay muchísimos casos más de otro tipo de enfermedades y de otro tipo de conductas donde la interacción, solamente la interacción lo explica. Y para Skinner no existía la interacción y ni para Freud. Entonces, solamente era el pasado distante para Freud, no tenía nada que ver la interacción con la familia. Y para Skinner, lo que importaba eran los refuerzos y castigos anteriores, la interacción actual tampoco. Entonces, como pueden ver, saludos, güey. Entonces, como pueden ver, sí, lo que pide Rotter es bien sensato. Y Rotter se adelantó a su tiempo porque hasta los 80s, fíjense, hasta hace 40 años se empezó a reconocer cómo la familia o el sistema, inclusive el ambiente laboral, cómo hacía que se conservaran ciertas patologías, porque la interacción contribuye mucho a que se conserve la patología y a que se perpetúe hasta que se haga perpetua, pues. La que sigue, por favor. ¿Quién me ayuda a ver, si quieres, la siguiente, Osvaldo? O Ruth o Celina. Yo se la digo. Adelante, Cristian. ¿Cuáles son las tres necesidades fundamentales para Router? Es reconocimiento, dominio e independencia. Sí, pues él descubre que dentro de la biología, es que el reconocimiento, para Skinner, pues no hay refuerzo ahí. Sí, otro error también de Skinner. Porque el ser humano, fíjense, para Skinner nada más había tres reforzadores, que era sed, hambre, sexo. O sea, comida, bebida y posibilidad de tener sexo. Que eran los primarios y todo lo demás se derivaba de ello. Entonces, el reconocimiento, pues no era así como que
no te daban de comer cuando te reconocían, ¿verdad? No te daban sexo cuando te reconocían, no te daban agua. Entonces Skinner se le fue la onda. Entonces empieza a aceptar el reconocimiento como un elemento, como una necesidad que busca el ser humano. Que de hecho ya al hablar de reconocimiento, pues nos acercamos más a Maslow, porque Maslow habla de que es una necesidad humana que nos reconozcan, que nos quieran, que nos acepten. El asunto es en el dominio. La gente prefiere dar órdenes que recibir órdenes. Y son elementos muy sociales y muy propios del humano. Porque imagínate que un perro le dé órdenes a otro perro, pues no. Porque su sistema de símbolos es muy pobre, es muy, muy chiquito. En cambio, en el caso del ser humano, el símbolo es muy poderoso. Desde la miradita fuerte, que te está generando cierto dominio, que el supervisa, no, se te queda mirando, por ejemplo. Entonces, al ser humano le interesa mucho dominar, más que ser dominado. Le interesa mucho que lo reconozcan. ¿Y cuál fue la otra, mi buen amigo Cristian? La otra, ¿cómo? Independencia. Ah, sí, a la gente no le gusta, pues sí, le gusta hacer su vida. El secreto de una relación de pareja larga o para siempre, pues es que le dé su espacio al otro. Si la mujer le da el espacio al hombre y el hombre a la mujer, pueden vivir. Es que también tenemos la necesidad de vivir con alguien, también. Pero si si tú nomás quieres controlar al otro, o sea, dominarlo, y no le das su independencia, vas a tornar la relación, ¿verdad? Entonces ahí están las necesidades, y esas necesidades son, digamos, Rother dio el clavo, ¿no? Porque no andaba con que la pirámide o con eso el arraigo de Fromm, sino que él hablaba de, eso se vincula con lo biológico, porque está presente en todos los humanos. Todos necesitamos independencia. Aunque seamos muy dependientes, pero en algún momento necesitamos nuestro espacio, estar solos, hacer lo que queremos, que no nos vean, por ejemplo. Aunque mayoritariamente buscamos la interdependencia, pues. A ver, ¿quién más la que sigue? Yo, profe. Sí. Dice que ¿por qué Rother considera las expectativas como el eje para entender la psicopatología? Porque éstas pueden conducir al individuo a la patología cuando las expectativas son irracionalmente altas. Es que sí, eso también fue otro de los grandes aciertos de Rother, porque toda la psicopatología, todos los tratados de psicopatología se basan en una mala predicción. Por ejemplo, un psicótico. Un psicótico que cree que lo andan persiguiendo, tiene expectativas muy bajas de que van a respetar su individualidad. El que tiene delirios de persecución, por ejemplo. El que tiene delirios de grandeza tiene expectativas muy grandes. Piensa que él puede hacerlo todo y se equivoca también. Ahí está el caso de Hitler, que tenía delirios de grandeza. Le llaman megalomanía, que es cuando sientes que eres muy poderoso y muy grande y todo. Pues fíjense, Hitler se puso a luchar contra Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. Pues, oye, Rusia el país más grande del mundo, Estados Unidos la economía más fuerte del mundo, Inglaterra el país con el imperio marítimo más grande. ¿A quién se le ocurre? Y deja de eso. Todos los aliados que tenía Estados Unidos, todos los aliados de Rusia y todos los aliados de Inglaterra, se los echó encima Hitler. ¿Por qué? Porque sus expectativas eran demasiado altas. Si ustedes se fijan, lo que dice Rother es bien cierto. O sea, la psicopatología se explica cuando alguien tiene expectativas muy bajas. Una persona que nunca pide nada tiene expectativas muy bajas. O una persona que quiere todo, también tiene, o sea, tiene que ver con la psicopatología. Por ejemplo, la persona que es tímida, la persona que, el neurótico, por ejemplo, el neurótico obsesivo, que quiere que todo esté acomodadito, no se da cuenta que cada quien tiene su forma de ver el mundo, no tan estricta como él. Entonces, sus expectativas son demasiado altas de que la gente puede
adaptarse a sus necesidades de limpieza, de pulcritud, de qué sé yo. Entonces, sí es cierto lo que dice Rother, o sea, cuando tienes expectativas muy altas o muy bajas, entras en la enfermedad mental, que es precisamente la fórmula que predice el refuerzo. A ver, la que sigue. Yo, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Ay, es que estas cosas se me traban. ¿Qué es el potencial conductual explicado con las palabras? Bueno, las propias. Probabilidad de conducta que un comportamiento particular se produce en una situación específica. No se puede predecir determinadas acciones porque el pensamiento se produce en situaciones de cualquier otra índole. Sí, pues ¿qué tan probable es que alguien realice una conducta? Como que nosotros ya tendemos a saber eso, ¿verdad? Podemos decir, yo no me imagino a fulanito haciendo esto, o a menganito haciendo aquello. Y lo decimos a veces abiertamente, oye, qué curioso que esta persona hiciera eso. Casi nunca me lo hubiera imaginado que lo hiciera, ¿verdad? Entonces, pues ese es el potencial de conducta. ¿Qué tan probable es que alguien realice o tenga una conducta específica? La que sigue, por favor. Si nos ayuda, pues a ver, de nuevo Ruth, que nos ayuda. La número 10. ¿A qué se refiere el término libertad de movimiento? Y menciona en qué medida se da por aspectos sociales o por aspectos individuales. Aparece desde que un pequeño refuerzo hasta uno muy grande, por lo tanto, hace que las expectativas sean muy altas. La capacidad de lograr los resultados deseados es la libertad de movimiento. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, sí se escucha bien. Entonces, hay todo un grupo de conductas que el ser humano desarrolla, ¿verdad? ¿Hasta dónde cuál es el límite, verdad? Puede ser muy amplio, esa libertad de movimiento puede ser muy estrecha. Entonces, Rother analiza que las personas que tienen una gran libertad de movimiento tienden a ser más flexibles, y esta flexibilidad pues les ayuda a acomodarse en el entorno social. Que a fin de cuentas el ser humano es un ser sumamente social, que vive precisamente de la sociabilidad de la sociedad. Cuando tu libertad de movimiento es muy estrecha, se reduce nada más a tu casa, a ciertas situaciones o condiciones, tiendes a tener una expectativa muy baja de lo que puedes hacer en el mundo para que el mundo te dé. Entonces vemos gente que se va de intercambio a otro país, tiene mucha más libertad de movimiento, ¿verdad? Que la gente que considera que eso no es para ella, o que no lo va a alcanzar, o que no lo va a lograr. Bueno, la que sigue, por favor. ¿Quién nos ayuda? Si nos ayuda Osvaldo de nuevo. El locus de control, ¿verdad? Sí. ¿A qué se refiere el término? No, cierto. Sí, ¿a qué se refiere el término locus de control y cómo influye en la conducta? Son las creencias que se tienen desde una perspectiva individual y una perspectiva exterior. Y influyen Sí. en la conducta, pues en lo que piensas que te van a hacer la demás gente, o sea, tan locos. ¿Por qué están locos? Porque unos como que piensan que la gente está contra ellos y los otros como que sienten que sabe. Yo Bueno, leí, o sea, el término que usted nos puso, yo lo leí y dije, pues, así estoy yo. Y me puse a pensar, ¿cuál Esos de son los los dos? de delirio de persecución, ¿no? es que, bueno, se puede vincular la teoría de Dicen que Rother. todo el mundo los va a atacar y que siempre están perseguidos y así, que son como que muy histéricos. Sí, pero habría que diferenciar histeria de psicosis y de delirios de persecución.
porque la histeria es, la persona se da cuenta que es mentira todo eso, pues, y el histérico exagera mucho, le gusta mucho hacer teatro, Ok. ¿sí? Pero no lo hace tanto porque sí lo crea, sino porque para llamar la atención y porque Ajá. le refuerza mucho. No es Profe, que esa palabrilla no la podemos usar en psicoanálisis, porque ¿y la cómo histeria se es un quita concepto. eso, profe? ¿Perdón? ¿Y ¿Cómo qué? se quita ¿Histeria? eso? No, pues yendo a terapia. Ah, ya. Yendo a terapia y platicando bueno, dependiendo del enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, su Es que servidor, es un constante de llamar la atención, ¿no? De que la atención esté enfocada en ti, ¿no? sí, pues hay gente que tiene ese problema y son histeroides a veces o tienen algún rasgo histérico, o bien hay gente totalmente histérica, que es la personalidad hay gente que está porque habría que distinguir patología histérica de personalidad histérica, porque la personalidad histérica es que así es la gente, y así funciona y le funciona bien. Así de Entonces, histéricos. pues les funciona y tienen marido, tienen esposa, tienen hijos, o sea, no hay bronca. O sea, y hay Por- gente que se adapta a ese tipo de personas, les gusta complacerlas. ¿Ay, qué Siempre hay tipo un de rol, personas complace tanto, profe? hay gente que le gusta mucho ese rol de complacer al histérico. ¿Y no De será hecho, no, malo eso? El que anda No, complaciendo al porque histérico. por ahí vi una publicación en internet de que una psicóloga iba a dar una conferencia ¿Se trabó el profe? hola, hola, sí, no, ¿sí ¿Ya? me escuchas? Sí, sí. sí, oye. Bueno, vi una conferencia que iban a dar por Zoom una psicóloga, donde iba a explicarte la patología en las relaciones amorosas. Y luego me puse a pensar yo para mis adentros, dije, o sea, ¿qué onda? O sea, la teoría dice que todo vínculo es patológico. O sea, un vínculo constante. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Todo vínculo constante es patológico. ¿Por qué? Porque, porque si una persona es histérica, se junta con alguien que embone con su patología y que la patología de ella embone bien con otra patología de otra persona. O La sea, un persona loco y un cuerdo. no, los dos están locos. Los dos tienen una falla. Es Pero como, luego no será más problemático así, dos locos juntos. no, porque eso es lo que vincula a los seres. Mira, toda patología es No, vinculante. hacen sus locuras juntos. Mira, es una como ley de la psicología. Toda patología es vinculante. O sea, nadie se vincula si está 100% libre de enfermedad. Si estás 100% libre de enfermedad, no tienes forma de relacionarte con nadie. Porque la patología es la que nos une y no la que nos genera un amarre bien fuerte. Una persona que necesita sentirse útil complaciendo a otra, embona muy bien con una persona que necesita que la complazcan. Y entonces se genera un amarre bien fuerte y no se deja nunca. Una persona que le gusta hablar mucho, como yo comprenderé, con una persona que le gusta escuchar mucho, pues imagínate qué idilio. La otra nada más está escuchando y yo nada más estoy hablando. Tengo mi Ah, ya, escenario ya. y la otra tiene su show, que sería yo. Entonces, toda patología es vinculante con algunas personas, no con todas. Si yo me encuentro una persona igual de parlanchina que yo, pues vamos a tronar. Porque, espérate, me toca a mí hablar. No, tú ya hablaste mucho, no. Me toca. Entonces, les digo, la teoría nos dice que lo que nos une es la patología, pero no una patología grave. Por ejemplo, si tú eres un asesino, pues no vas a durar mucho, porque vas a asesinar o sea, no hay alguien que se acomode a ser asesinado, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues no. Pero en general, cuando la patología es baja o mediana, la gente se vincula bien fuerte. Y eso explica por qué la gente dura tantos años con una persona. O igual la gente que está como perros y gatos, que se están peleando todo el día. O sea, ya encontraron la forma
de convivir con el otro y de fastidiar al otro. Entonces sus motivaciones son molestar al otro. ¿Qué pedo? Entonces, y eso los vincula y genera relaciones bien potentes. Es más fuerte, fíjate, que una persona se pelee diario con otra para que estén unidas a que la trate con indiferencia. Se traten con indiferencia mutuamente, pues eso va a tronar la relación, porque va a buscar otra forma, otra gente a quien fastidiar, uno y la otra a quien fastidiar, entonces ya se va a romper la relación. Porque lo que une a ese tipo de personas es el estar molestando al otro. Entonces, por eso hay un refrán que dice, porque la patología, de hecho nosotros brindábamos cuando estábamos en la carrera de psicología, porque la patología es la que nos une. Era un brindis que teníamos nosotros, acá los compañeros, decíamos, porque la patología es la que nos une, o sea, inclusive los mismos compañeros estábamos unidos por patologías, pero claro, son patologías leves, porque no somos asesinos, no somos, no estamos fuera de la realidad, pero hay algo que nos hace embonar con alguien. Siempre hay una falla que te hace embonar con otra falla de alguien, en algún sentido, ¿no? Bueno, ya vamos a dejarle ahí. La que sigue, por favor, porque ya nos quedan 6 minutos. ¿Tenemos otra más? Sí, dos más. La 13 dice, ¿qué características presentan las personas con locus de control externo? Son menos independientes, más deprimidas y estresadas. También son personas que entregan el control a otra persona a la que consideran poderosa o bien a la suerte o al azar. Eso es, pues es lo que estamos hablando, ¿verdad? Si yo pienso que toda la razón la tiene mi esposa, no, pues le doy todo el control a ella, tú eliges el azulejo de la casa, tú eliges el color de las cortinas, tú eliges el tipo de perro, si quieres un bulldog o un perro chihuahua, o sea, no sé. Y hay gente que le gusta mucho tener ese rol, fíjense, de complacer, y de decir, no, pues el poder está afuera. Así yo tengo el poder, ese es el locus de control interno, ¿verdad? Se está trabando. ¿Yo me estoy trabando? Anita. No, anda bien. Yo creo que es el internet de Ana. Es el de Ana. Sí, porque yo la veo a ella congelada, Anita. No sé ustedes si la ven congelada. Hola, Anita. Creo que sí es el internet de Ana. Bueno, la que sigue. Ya la última y nos vamos. Es la 14, ¿verdad? Dice que es el mejor en cuanto a locus de control, que es interno o externo o flexible. Realizo un ejemplo. Pues yo en lo personal creo que es mejor el locus de control interno, ya que pues uno mismo puede como influir en gran mayoría en los resultados, aunque pues sí hay influencia de algunos externos que no podemos controlar. El ejemplo que puse es que eso sería que, por decir, yo puedo ahorrar para irme a otro país de viaje y pues aunque yo genere esa oportunidad de que suceda, puede ser que en la fecha pueda pasar algo, ya sea por condiciones climáticas o algo que sea que tenga que gastar como esos ahorros, aunque yo ya lo hice, puede haber otras cosas externas que cambien el plan. En general, el locus de control interno es mejor que el externo, en general, porque eso le da fuerza a la persona y confianza. ¿Sí? Entonces, bueno, pero tendríamos que ser muy analíticos del otro concepto de Rotter, de las expectativas. El que tiene locus de control interno tiene expectativas demasiado fuertes a su favor, digamos, creer que puede hacer muchas más cosas de las que realmente puede. Entonces eso lleva a la frustración. Cuando tú intentas hacer algo y tú estás seguro de que te lo van a dar y no te lo dan, es muy, muy frustrante. Entonces lo mejor es un enfoque flexible. ¿Sí? Es un poquito mejor la flexibilidad. Okay. Sí, pero bueno, del locus de control interno al externo, pues se prefiere ahora sí que el interno, ¿no? Entonces, miren, ahorita son 8:24. En cuanto nos saques
pues nos volvemos a meter. Ahorita les mando la liga por WhatsApp, luego nos metemos para ya exponerles la teoría. Si quieren, déjenme, les hago una pequeña presentación rápida del siguiente autor, que se llama Albert Ellis y Aaron Beck. Bueno, son dos autores, pero el principal es Ellis. Ellos consolidan el enfoque cognitivo-conductual. De hecho, el conductismo muere, no muere, sino que se sustituye en un enfoque que implementa la parte racional humana y cognitiva junto con la parte conductual. O sea, no muere del todo el conductismo, sino que se crea una nueva teoría vinculante entre conductismo y cognoscitivismo. Por eso es cognitivo-conductual. Todos los enfoques modernos, de hecho, yo tuve la suerte de ir a terapia con un psicólogo cognitivo-conductual. Bueno, primero fui con un psicoanalítico, luego con un cognitivo, y vi la diferencia, porque el cognitivo-conductual analiza tus pensamientos y cómo esos pensamientos producen una conducta específica, porque son expectativas, y porque son predicciones, y porque son ideas que hasta muy irracionales que uno a veces tiene sobre el mundo, de lo que le va a dar el mundo o de lo que no le va a dar el mundo. Y cómo hay gente que logra cosas con esa fe de que se las van a dar, por ejemplo. Tú ves de repente una persona horrible con una persona guapísima, y eso es precisamente porque esa persona no tenía limitantes, tiene un locus de control interno. Decía, yo me merezco esa persona, ¿no? Pues vamos a dejarle aquí porque para que nos va a sacar Zoom, y ahorita a las 8:30 nos volvamos a conectar en 5 minutos. Ahorita les mando la liga, ¿sí? Y yo les expongo ahora al siguiente autor, que es, de aquí para adelante sería el segundo parcial, ¿sí? De lo que sigue. Bueno, ya me voy, ¿eh? Digo, ahorita nos volvamos a ver.